Amigos, seguimos en Redes y Poder. Antes de la entrevista con Martín Pérez, que ya está aquí en nuestros estudios, vamos a escuchar unas declaraciones de hace unos minutos del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que se refirió al tema Odebrecht y a la mega corrupción. A ver, escuchemos por favor lo que dijo el presidente de la República. Nuestra filosofía es muy clara. Tenemos retos, como ustedes saben, pero nuestro objetivo es tener buenas relaciones en todo el mundo, tener integración comercial con todos los países, tener respeto a los derechos de todos, a la democracia, a los derechos humanos y ser aquí en esta esquina del mundo en la cual nos encontramos, ser ojalá un ejemplo que todos los peruanos puedan mirar y admirar. Bien, ese era Pedro Pablo Kuczynski. Otra persona también de importancia, una lideresa de otro poder del Estado, es Luz Salgado. ¿Qué cosa fue lo que dijo ella el día de hoy sobre el tema Odebrecht? Es presidenta del Congreso de la República. Ahora escuchemos a la señora Salgado, por favor. Yo espero que lo más pronto posible puedan tenerse los nombres a fin de preservar que otras personas no huyan del país. Y esa es una tarea que ya le corresponde a la Fiscalía de la Nación y a la Policía misma, ¿no? Se habla de que hasta el momento pues, las investigaciones van hacia peces chicos y no a peces grandes, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que tener paciencia porque los documentos ya están ahí. La información que ha venido de Brasil, la información que está viniendo de Estados Unidos, ya la debe tener la Fiscalía. Bien. Estamos ahora con Martín Pérez, presidente de CONFIEP, aquí en Redes y Poder. Martín, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Cuál es tu primera impresión, cuál es tu evaluación a estas alturas de lo que ha venido ocurriendo en el caso del destape, de lo que se conoce hasta ahora, de esta mega corrupción de las empresas brasileñas? Bueno, creo que tiene muchas aristas. Creo que lo primero que desata en todos los que representamos o somos empresarios es un fastidio, una indignación de que nos metan a todos los empresarios en el mismo saco. Un fastidio de que sean organizaciones, porque no les quiero llamar empresas, sean organizaciones extranjeras de afuera que hayan venido al Perú a hacer de la corrupción su modus vivendi, su modus operandi. Que hayan venido a corromper a funcionarios nuestros, que hayan venido a aprovecharse de los dineros de un país pobre, porque el Perú es un país pobre que quiere dejar de serlo. El Perú no es un país rico, como algunos creen. Y que el dinero que se pone para la corrupción significa muchísimas mejores condiciones para ellos, para que puedan hacer un mejor negocio a costa del dinero del pueblo, el dinero que no será invertido en más colegios, en más hospitales. Y además es dinero que ponemos todos, es decir, cuando hablo de sector privado no es solamente de las empresas, es ¿cómo es que se financia el Estado? El Estado recibe impuestos, ¿de quiénes? De las empresas que generan y de los ciudadanos que pagan, a través del IGB, del impuesto a la renta. Y lo que sabemos es que en el Perú son muy pocos los que pagan. Entonces, con ese poco dinero se tiene que hacer muchas cosas para el 100% de los ciudadanos. Entonces, ahí tengo esta sensación de fastidio, de indignación, de que nos metan a todos en el mismo saco. Esta indignación de que socavan aún más esta débil institucionalidad que tenemos, la credibilidad en nuestros políticos, en nuestros funcionarios públicos. Pero que también hay que decir, creo que hay mucho más gente buena que gente mala en el Perú. Creo que hay muchos más peruanos honestos que los que son corruptos. Desgraciadamente el impacto que tiene la corrupción es enorme y por lo tanto la cobertura de un caso de esta naturaleza es enorme. Y creo que el reto, Alfonso, del 2017 será ¿cómo vamos a hacer como país para poder crecer además de esta situación de corrupción de Odebrecht? Que le estamos viendo matiné, vermú y noche,
durante semanas y que creo, por la información periodística que se tiene, que nos acompañará muchos meses, ¿no? Creo que se tiene que identificar a todos, los corruptos y los corruptores, estén donde estén. Pero no podemos dejar de hacer un esfuerzo para crecer como país también, ¿no? Bueno, esa era la siguiente pregunta, ¿no? Porque en este contexto lo que puede ocurrir es que muchas inversiones, y de hecho muchas de las cosas que estaban en marcha se detengan o se hagan más lentas, justamente por el temor de todos de lo que está pasando. Entonces, esto y este mega escándalo que está todavía recién en los primeros, digamos, descubrimientos, ¿cómo puede impactar en la economía del país? ¿Cómo puede impactar en las inversiones y finalmente en el empleo? ¿Tú ves un riesgo grande ahí o no es para ser tan dramáticos? Sí. A ver, creo que nos va a costar en términos de crecimiento. Me da mucha pena, me molesta, me indigna que el impacto no sea solamente los millones que se han robado, sino que vamos a tener un impacto económico como país. Y por lo tanto, habrán cientos de miles de chicos que no podrán conseguir empleo. Jóvenes que salen de los colegios, de las universidades, de los institutos, porque por debajo de 4%, si crecemos menos de 4%, probablemente estos chicos no van a conseguir el empleo. Entonces, sí va a haber un impacto, no solamente lo que se robó esta gente, ¿no?, sino va a haber un impacto en la economía del ciudadano de a pie. Porque además de esto que te menciono, también habrá dificultad para hacer, porque me imagino todos los funcionarios públicos van a estar muy preocupados con lo que se firma, habrá más dificultad para hacer nuevas inversiones, no porque no se quieran hacer las inversiones del lado del sector privado, sino probablemente porque los funcionarios públicos van a ser mucho más cautos. Y eso sí nos va a generar menos educación, menos salud, menos justicia. En fin, todo lo que necesitamos, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Desde la perspectiva de Confío, ¿qué cosas se ha hecho para evitar o para tratar de prevenir que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el país? A ver, yo creo que nosotros, o sea, los gremios sí han hecho cosas, pero creo que hay que hacer una mea culpa, es decir, hemos hecho cosas, pero quizás no hemos hecho lo suficiente, no hemos hecho todo lo que podíamos haber hecho. Creo que evidentemente nadie podía imaginarse el nivel de esta situación, de esta organización que se tenía a través de estas empresas constructoras. Es decir, que hubiera una estructura organizativa interna para corromper, no en un país, en 12 países. Evidentemente es una organización criminal, o sea, una organización hecha para delinquir. Y una organización hecha para delinquir tiene sus estrategias claramente definidas, porque vemos que quienes han sido sorprendidos no solamente han sido empresarios, sino gente de todos los sectores, desde los políticos, los funcionarios públicos, la prensa, proveedores, en fin, una cantidad enorme de gente. La magnitud, el tamaño de estas compañías llevaban a que en una economía relativamente pequeña como la peruana, mucha gente puede haber estado directa o indirectamente relacionada, y no por eso las hace corruptas. Yo lo que creo que tenemos que ver en este caso, Alfonso, es una oportunidad para cambiar las cosas. Es decir, si creemos o esperamos que solamente metiendo preso a los corruptos la situación va a cambiar, creo que la respuesta es no. Creo que lo que tenemos que ver en esto es una oportunidad para plantearnos algunas cosas. Primero, la corrupción no es causa de algo, es la consecuencia de muchas cosas que pueden estar mal. Una creo que es el tema de los valores en el Perú. Evidentemente nos quejamos y vemos por qué se vuelve a reelegir a un político que todo el mundo dice roba pero hace, por ejemplo. ¿Por qué los peruanos no somos conscientes de la importancia de respetar esa luz roja, que significa, al fin y al cabo, el Estado de Derecho, ¿no? ¿Por qué no nos parece a veces tan malo el hecho de dar una pequeña coima para conseguir algo a cambio? Creo que eso tenemos que trabajarlo. Creo que eso empieza desde la casa,
los colegios tienen que apoyar, las universidades, los institutos, y en el trabajo tienen que continuar. Número 1, valores. Número 2, tenemos una institucionalidad muy baja. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con el Consejo Nacional de la Magistratura, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Contraloría. ¿Cómo vamos a reforzar, cómo vamos a reformar estas instituciones? Que tienen, seamos honestos, muchos problemas y también, por lo tanto, muchas oportunidades. Pero que escuchamos siempre una injerencia política en el manejo de ellas. Siempre los presidentes de estas instituciones dirán que no hay injerencia política, pero luego en los resultados a veces la ciudadanía, la población siente algo distinto. Escuchamos que estas instituciones se quejan permanentemente de la falta de recursos. Así como creemos que la educación es una política de Estado, pensemos que tenemos que reforzar y apoyar más a estas instituciones. Tenemos que mejorar también la transparencia en los mecanismos de contratación del Estado. ¿Cómo puede ser que las bases de determinadas obras no permitan que una empresa peruana de las más grandes en su rubro puedan participar en la construcción de una carretera como es la avenida Gambetta? No tiene ninguna lógica. Por otro lado, a pesar de que pueda ser legal, no deberíamos avanzar en procesos donde hayan postores únicos. A pesar de que pueda ser legal, creo que no es conveniente, no legitima ningún proceso, ¿no? Entonces creo que son varias cosas. Ya hemos hablado varias veces de la necesaria reforma del sistema político, ¿no? Es decir, los partidos políticos tienen que ser más transparentes, la financiación de las campañas de los partidos políticos tiene que ser transparente, porque también digamos que todo este esquema de corrupción partía detrás o sostenía una estrategia política de un expresidente, es por lo pronto lo que se ha escuchado periodísticamente, que utilizaba estos mecanismos de estas organizaciones de construcción brasileras para financiar campañas políticas de izquierda en América Latina. Entonces, más allá que si ha sido de izquierda o de derecha, creo que tenemos que finalmente buscar la transparencia máxima en el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Duberlé Rodríguez, que es el presidente del Poder Judicial, ha dicho hace unas horas de que esta corrupción de las empresas brasileñas, de que esto que ha ocurrido y se está revelando, tiene mayor envergadura que la que ocurrió en la época de Fujimori. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, evidentemente una estructura hecha para corromper esto en 12 países tiene un alcance enorme. Un mecanismo de corrupción que viene, por lo pronto se sabe, desde el 2004 hasta el 2014, 2015 o 2016, sabe Dios, esto tiene pues un alcance mucho mayor que el que puede haber tenido un solo gobierno. Lo que creo que tenemos que hacer es, así como invoco a que todos cerremos filas por ayudar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría, a mejorar sus procesos, creo que también tenemos que pedirles a ellos mayor celeridad. Sentimos los ciudadanos que no se avanza a la velocidad que se podría haber avanzado. O caen los peces pequeños y no los peces que todos vemos que andan saliendo del país. Bueno, yo creo que todo corrupto es pez grande. O sea, creo que la relevancia es importante de todos. No hay pequeño, alto, bajo, no hay. Yo creo que todos pero hay son poderosos. Sí es cierto que pueden haber algunos, y que la población ha sentido históricamente que los más poderosos nunca van a la cárcel. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, evidentemente, ayudar, apoyar a la Fiscalía, apoyar al Poder Judicial, que sea el debido proceso y que se vayan presos todos los que han recibido coimas. Porque eso es robarle al Perú, robarle a la gente que no tiene la posibilidad de acceder a más servicios, de no tener más justicia, de no tener más seguridad. Eso es imperdonable. Ahora, el tema de la inversión o de la venida al Perú de las empresas extranjeras es un asunto que debería abrir un capítulo de conversación mucho más amplia en la sociedad. Porque basta que uno googlee el nombre de algunas empresas
para que se dé cuenta que existe ahí una situación ya de un pasado cercano, muy complicado, muy cuestionado. Entonces, no se trata de que el Poder Judicial o la Fiscalía te cuenten lo que va a pasar o lo que puede pasar, sino de que cualquier persona con un poco de, digamos, preocupación entre, no hablo de las empresas brasileñas, hablo de empresas de otros países que están en el Perú operando, y que uno puede googlear sus historias y va a encontrar que existen complicaciones legales, penales y escándalos de corrupción en otros países de esas compañías que están ya en el Perú operando. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Porque tampoco uno puede quedarse mirando solamente el tema de Brasil, porque los demás van a quedarse aplaudiendo también porque están escapando y las tortugas pasan debajo de las piernas. Entonces, no es la mega corrupción brasilera solamente, es la mega corrupción en el país en algo que tú has señalado muy bien, ¿no es cierto? Esta brecha de infraestructura que tenemos en el Perú es lamentablemente la mayor atractivo para estos desgraciados que vienen al Perú no a construir, sino a robarse la plata de los pobres, ¿no es cierto? En un país pobre como tú has señalado. Entonces, ¿cómo se puede hacer desde CONFIEP, Martín, para justamente prevenir, cuidarnos? Porque pasan por CONFIEP, estas compañías enormes pasan por CONFIEP. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué están haciendo ustedes desde CONFIEP justamente para poner los filtros necesarios para que estas empresas, de alguna manera, den alguna explicación adicional o nos garanticen que no van a estar haciendo acá ese tipo de manejos oscuros? Yo creo que tu pregunta tiene dos partes. Una es qué hacemos como gremios en general, porque CONFIEP no tiene a ninguna empresa afiliada, son los gremios que se afilian. Y la segunda parte de la pregunta es cómo hacemos como país para evitar que esto vuelva a suceder. Bueno, en CONFIEP desde hace ya mucho tiempo hemos afinado nuestros códigos de ética, los códigos de conducta que tengan más dientes y lo mismo en cada uno de los gremios. Yo creo que se ha hecho bastante esfuerzo, se ha hecho muchas cosas. Quizás no es suficiente, pero tenemos que avanzar. Pero sí te puedo decir que desde el sector privado, hoy día, el tema de la lucha contra la corrupción es un tema de agenda. Y muchas veces me habrán escuchado decir que para nosotros desde CONFIEP hay 3 temas fundamentales a los que tenemos que abocarnos. El primero es la necesaria mayor institucionalidad que necesitamos, que es quizás una de las claves para evitar que haya corrupción. La segunda es la agenda social, es decir, cómo hacemos que todos estos beneficios que el modelo nos ha traído luego se transforman en cosas tangibles para la gente. Repito, ¿qué es la agenda social? Es darle a la gente más educación, más seguridad, más justicia, que es a su vez un tema de competitividad de país y que nos interesa a todos. Con el final, el resultado final que es más inversión para generar más empleo. Y el tercer tema siempre hemos dicho que es el tema de la lucha contra la corrupción. Se ha creado hace unos 6 meses un Consejo Privado Anticorrupción donde hay 17 gremios. Después te puedo contar un poco más del Consejo Privado Anticorrupción donde tenemos un plan de trabajo. Pero creo que el Estado, después de esto que ha sucedido, tiene que afinar sus procesos. O sea, las Contralorías tienen que entrar más profundamente. Tenemos que entrar a esto que decía, démosle más transparencia a los procesos de contrataciones con el Estado. Busquemos todos los mecanismos. Creo que hay... la Comisión de Integridad planteó 100 medidas, algunas se han tomado, algunas no se han tomado. Creo que la gente de Transparencia tiene el Plan 32, que también se han tomado algunas cosas, algunas otras cosas no se han tomado. Pero todo lo que sea darle más transparencia a los procesos y luego al tema de la rendición de cuentas de quienes manejan recursos públicos es fundamental. Tiene que haber también un tema de unas sanciones drásticas y efectivas para quienes delincan. Y finalmente, yo soy un convencido, Alfonso, que necesitamos ir por recuperar los valores que hemos perdido. Evidentemente, en un país donde muy pocos pagan impuestos, un país donde hay una alta discrecionalidad de los funcionarios públicos de alto, mediano y bajo rango, es el espacio donde se generan situaciones de corrupción. Entonces, la corrupción pequeña de repente no nos parece tan mala, pero existe en miles o en millones de ocasiones en el país. Y eso tenemos que empezar a cambiar. O sea, eso que parece, sí, le doy
te dicen los mototaxistas, no, al policía hay que darle una china. Eso no lo deberíamos aceptar. Y hay que recordarle a la gente que hoy día pagarle a un policía, coimear a un policía, tiene una pena de 4 a 8 años de cárcel. Ojalá empiece a caer la gente que quiera coimear intente coimear a un policía. Y que caigan los policías, ¿no?, que piden coima, ¿no? Pero absolutamente también, ¿no? Pero yo creo que, nuevamente, esta situación nos va a generar una situación de menor crecimiento. Creo que es el costo que tenemos que pagar porque tenemos que anteponer al crecimiento la lucha contra la corrupción. Pero sí es importante crecer, es importante generar empleo, es importante que el Perú siga sacando a millones de peruanos de la pobreza. Entonces, ¿qué vamos a hacer como país para que, a pesar de todos estos casos de corrupción, y la corrupción se seguirá presentando y tendremos que seguir luchando contra ella? Es una lacra, es como el narcotráfico. Igual, pero tendremos que buscar cómo hacer para que no solamente sea capturar a los corruptos, a los corruptores, sino modificar algunos procesos. Y esto creo que representa una oportunidad. Hay 2 personas indicadas en las últimas horas, el señor Jorge Cuba y el señor Edwin Luyo, como que han recibido dinero en esta obra de línea 1 del metro de Lima, ¿no? Hoy ha estado acá Enrique Cornejo, has escuchado todos sus descargos. ¿Cuál es tu percepción de lo que ha pasado, tu opinión sobre este caso? Bueno, evidentemente coincido con Enrique Cornejo respecto a los señores que se fugaron en diciembre. Probablemente han tenido conocimiento de algo más, ¿no? Por eso es importante la celeridad en las investigaciones y en las detenciones preventivas, ¿no? Me parece que no podemos darle espacio a los corruptos y probablemente puedan haber muchos de ellos y que luego nos vamos a ir enterando que ya todos se han ido. Por eso es que creo que es importante que se pueda avanzar con el debido proceso, pero con celeridad. ¿No crees que ahí está faltando algo? Porque la impresión que la gente tiene es que efectivamente han caído 2 personas, o por lo menos una, porque el otro se fue. Bueno, acá hay una persona con una coima que supuestamente es de 300.000 o algo así de dólares, pero que la coima era de 7 millones. La pregunta de dónde está lo demás del dinero, y en todo caso da la impresión pues, que es una parte del eslabón muy pequeñita, muy insignificante. El señor Luyo no parece ser el operador, sino haber sido pues alguien que recibió algo de repente para firmar un documento, para poner algo más, pero que ha habido otras personas de mayor relevancia política o autoridades que han recibido el dinero. Entonces, la sensación es de que, bueno, no se está sino en una especie como de fuego artificial, ¿no? Ahí tienen para las cámaras, ahí estamos haciendo algo, pero ¿dónde está el brazo de la justicia que realmente nos demuestre y nos dé fe que realmente podemos esperar que justamente no haya otra vez impunidad, ¿no? A ver, yo sí creo en la corrección del fiscal de la Nación y estoy convencido, estoy seguro que están actuando con rigurosidad. Sin embargo, creo que falta celeridad, número 1. Número 2, yo creo que hoy día en el mundo es bien difícil esconderse sin que al final te alcance el brazo de la ley, ¿no? Y número 3, hoy día creo que en el mundo hay 2 delitos por los cuales nadie te va a ayudar: narcotráfico y corrupción. Ningún país, nadie te va a ayudar. O sea, todo el mundo va a ir detrás de los corruptos. Y esos tarde o temprano caerán y deberán estar presos, que es donde les corresponde estar. Pero sí comparto contigo esta sensación que tenemos en la ciudadanía parece que están cayendo los que son pequeños, y 2 es que quizás necesitamos más celeridad, ¿no? Porque no hay aún impedimento de salida para varias personas. Bueno, el caso del expresidente Alejandro Toledo es un caso que merece un comentario, pero por supuesto todo este asunto de Coteva y la comprobación en los últimos días de los dineros que vienen de una empresa brasileña hacia el señor Mayman, y de ahí a Coteva, y de ahí entonces a lo que hemos conocido, termina siendo algo que la gente dice, bueno, pero ¿qué se está esperando, no es cierto? Entonces hay una sensación de que las cosas no están caminando ni a la velocidad ni con la efectividad que se necesitaría, porque el señor Toledo ha viajado a Stanford, donde dice que tiene responsabilidades académicas
de una índole que nadie conoce exactamente, porque en Stanford dice que él no tiene una cantidad de horas asignadas para que dicte clases, seguramente estará haciendo una investigación, no sabemos de qué tipo, pero queda este manto sobre su actuación pública, y esto le hace mucho daño a la democracia, mucho daño al Poder Judicial, le hace daño a la Fiscalía, y todos los peruanos seguimos acá absortos, detenidos, diciendo, bueno, este es un caso. El caso del señor Ollanta y su esposa pidiendo no tener que justamente solicitar autorización para poder viajar del país. Todos se quieren ir de viaje, entonces todos están fuera. Y acá está Cornejo diciendo, bueno, yo no me voy a mover del Perú. Mira, es una sensación un poco de descrédito sobre el sistema político, ¿no? Porque el líder asume el problema y se queda, pues. O sea, un líder político ahora dice, yo me quedo acá, cualquier investigación, estoy en mi casa, me buscan, voy, cuando me llamen iré 100 veces, me paro y hago campamento frente a la Fiscalía para que me investiguen. No es el caso de estos caballeros, ¿no es cierto? Ni de las damas. Más bien da la impresión de que tienen ropa tendida, ¿no? Tienen responsabilidad. Bueno, yo creo que cuando hablamos de que se necesita celeridad, creo que te estás refiriendo a eso. Por otro lado, me parece importante que todo el mundo colabore con las investigaciones. Creo que eso es lo que esperamos de los líderes. Y finalmente que se hagan los procesos con el debido proceso, valga la redundancia, y que la gente recobre la confianza en estas instituciones, pero es consecuencia de lo que decíamos antes, ¿no? La baja institucionalidad hace... Lo que escuché en algún momento del fiscal es, necesito plata para más fiscales. Claro. O sea, entonces, ¿cómo le vamos a pedir, haga usted esto en poco tiempo? Cuando hemos tenido oportunidad de escuchar descargo de la Fiscalía, no tenemos dinero, hay huelgas porque no se les paga. Entonces, seamos también honestos, o sea, tenemos que tener convicción de que estas herramientas de la democracia tienen que ser apoyadas. Yo creo que los meses que vienen, Alfonso, van a ser meses políticamente complicados. Este tema de la corrupción está afectando a muchos sectores. Al sector empresarial también nos está afectando. Al sector político también. Creo que hay muchos sectores que han sido afectados. Y lo peor de todo es que la ciudadanía está viendo que... está quedando este velo como que todo es medio corrupto, ¿no? Pero yo quiero resaltar que en el Perú los corruptos son menos que la gente correcta. Y eso tenemos que rescatarlo en el Perú. Creo que es un problema, sí. Y creo que es una oportunidad también. Trabajemos sobre los valores, trabajemos sobre la mayor institucionalidad, trabajemos sobre la mayor transparencia, trabajemos la reforma de los partidos políticos o las reformas políticas, trabajemos para que haya una sanción efectiva. Creo que no va a bastar meter preso a los corruptos para que la situación cambie. Sí es importante meterlos a todos, sea quien sea, pero trabajemos para que esto no nos vuelva a pasar como país. Muy bien. Gracias, Martín, por acompañarnos esta noche. Gracias. Muy amable. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos vamos. Mañana estamos con ustedes a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.